Muy buenas noches, estimada teleaudiencia de Toque Final. Una vez más dice presente como todos los domingos de 11 a 12 de la noche por Antena 7 y sus diferentes plataformas digitales. Ernesto Martínez, un servidor, y pues siempre acompañado de distinguido colega y amigo Vianney Marcelino. Buenas noches, Julio Sí. Ernesto, a esta alta hora de la noche de hoy domingo, pero que la gente siempre están ahí frente a sus Sí. televisores, ¿por qué no se pierden este espacio, Toque Final con Julio Martínez Pozo, donde se hace una especie de compendio, ¿verdad?, de todas las informaciones interesantes que han ocurrido en toda la semana, tanto en el ámbito local como en el Sí. extranjero, para que la gente termine su semana de la mejor forma, bien informado. Bueno, tenemos las tres preguntas. Hoy pues la dirigimos hacia el destacado jurista Marino El Cevif, ¿verdad? Para que nos arroje luz como especialista con toda esta situación que se ha dado en torno al escándalo del SENASA. Y hacia él van dirigidas las tres preguntas. Como siempre tenemos las 10 principales y el enfoque de la semana. Pero en esta etapa inicial, Vianney, quiero aprovechar para resaltar que estuve presente en la rendición de cuentas del primer año de gestión de Julio César Valentín a la cabeza de la Superintendencia de Seguros. Y bueno, resultó ser interesante cómo en poco tiempo se ha podido impactar en diferentes áreas de la institución que han permitido el avance de esta entidad. Para mí lo más importante fue que la Superintendencia de Seguros está dentro de las pocas que han aumentado la calificación para evitar el lavado de activos, es decir, que se utilice el instrumento de las áreas de los seguros como para este tipo de ejercicios ilegales, y también el tema de la agilización de los permisos de seguro, que pasaron de unos meses que a veces se tomaban a un trayecto de apenas 5 días, de 3 a 5 días. Entonces, todo el que conoce a Valentín ya no es primera vez que lo ocupa instituciones del Estado y ha tenido siempre pues gerencia, ha podido mostrar resultados y la verdad que como siempre no es una sorpresa para ambos. Así que agradecer la invitación y tanto a él como a todo su equipo. Ahí estaban Benedicto, el responsable de la comunicación que es Glenn Davis, y bueno, uno aprovecha siempre para ponerse al día con algunos colegas que estuvieron presentes allí, Alfredo de la Cruz, Anibelca, entre otros, así que de verdad que felicitamos esta entidad. Mientras tanto, vamos a nuestro primer contacto de publicidad para entrar con todo nuestro contenido. Vamos a pasar a ver ahora las 10 principales aquí en Toque Final. El Fondo Monetario Internacional, FMI, concluyó su misión de consulta del artículo cuarto en República Dominicana con una evaluación positiva del desempeño económico del país, aunque advirtió sobre riesgos fiscales y externos que requieren atención urgente. Según la declaración final del personal técnico, el crecimiento sostenido de la economía dominicana en las últimas 2 décadas ha sido impulsado por reformas institucionales, estabilidad política y un entorno favorable para los negocios. Este progreso ha permitido
la más rápida convergencia de ingresos en América Latina y el Caribe durante ese periodo. El FMI proyecta un crecimiento del PIB real de alrededor del 3% para 2025, tras un repunte del 5% en 2024. Gracias al dinamismo de las exportaciones y el crédito, la inflación se mantiene dentro de la meta del Banco Central con un promedio interanual de 3,6% y se espera que se estabilice en torno al 4%. El déficit en cuenta corriente se estima en 2,5% del PIB, financiado íntegramente por inversión extranjera directa, mientras que el déficit fiscal podría aumentar a 3,5% del PIB debido al incremento en el gasto de capital contemplado en el presupuesto reformulado. El FMI advierte que la alta incertidumbre global y las condiciones financieras más restrictivas podrían afectar el clima de negocios, y entre las recomendaciones clave se incluyen reducir gradualmente los subsidios eléctricos, protegiendo a los más vulnerables, fortalecer el mecanismo de transmisión monetaria y mantener la flexibilidad cambiaria del peso. Asimismo, adoptar las normas de Basilea II y III para reforzar la estabilidad financiera y reanudar la implementación del pacto eléctrico con inversiones en transmisión y distribución. Además, impulsar reformas estructurales para mejorar el capital humano, la competitividad y la resiliencia ante desastres naturales, en línea con los objetivos de la Estrategia Nacional Meta 2036. Una investigación destapó un complejo esquema de corrupción a lo interno del Seguro Nacional de Salud, SENASA, que involucra a funcionarios claves, ex empleados, médicos y familiares. Estos, durante años, habrían sustraído decenas de millones de pesos mediante sobornos para autorizaciones y reclamaciones médicas fraudulentas. Las acciones de la red corrupta colocó en riesgo directo la atención de los más de 7,5 millones de afiliados de esta administradora de riesgo de salud estatal. La crisis en SENASA se destapó tras una combinación de denuncias periodísticas, auditorías oficiales y testimonios protegidos que apuntaron a un esquema sostenido de irregularidades con repercusiones financieras que amenazan la estabilidad del régimen subsidiado y la continuidad de servicios para los afiliados más vulnerables. Una de las revelaciones más graves fue la detección de más de 4,000 procedimientos médicos que nunca se realizaron, pero que fueron autorizados y facturados como si hubiesen ocurrido. Según las denuncias, un call center paralelo operado por ex empleados de la institución gestionaba estas autorizaciones fraudulentas utilizando identidades reales de afiliados. Este esquema habría movilizado más de 41 millones de pesos en pagos ilícitos a prestadores privados. Informes periodísticos señalan que incluso empresas vinculadas a altos funcionarios habrían participado en la red. El crecimiento acelerado de la nómina y los gastos institucionales también figuran entre las irregularidades. Entre 2020 y 2024, el personal de SENASA pasó de 1,408 a 1,971 empleados, lo que implicó un aumento significativo en la carga salarial. A la par de estas expansiones, usuarios han denunciado retrasos en citas médicas, dificultades para acceder a medicamentos básicos y largos tiempos de espera, lo que alimenta la percepción de que los recursos no se tradujeron en mejoras para los afiliados. En tanto, por instrucciones del presidente de la República, Luis Abinader, el superintendente de Salud y Riesgos Laborales, CISARRIL, Miguel Seara Hatton, y el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud, SENASA, Edward Guzmán, acudieron a la Procuraduría General de la República para entregar un informe que contiene graves hallazgos de irregularidades detectadas en el marco de sus funciones. El documento fue recibido por la Procuradora General Jenny Berenice Reynoso, quien tendrá a cargo los procesos de investigación y actuación. Así también, el Comité de Compras y Contrataciones del Seguro Nacional de Salud, SENASA, votó de forma unánime para destinar 50 millones de pesos para la contratación de una firma privada que realice una auditoría a esa entidad desde el 2018 hasta el 2024, con el propósito de arrojar luz sobre la debacle financiera que supera los 3,372 millones de pesos. Días después de que el presidente de la República, Luis Abinader, firmara el decreto 517-25, mediante el cual declaraba la emergencia nacional en el sistema eléctrico nacional para liberar al sector público de los trámites burocráticos para la contratación de energía, arribó al país una embarcación de generación. Abinader firmó el texto legal el lunes 8 de septiembre y la mañana del pasado jueves 11 residentes y medios de la provincia de Azua reportaban el atraco en Playa Los Negros, en Puerto Viejo, de una nueva unidad
unidad de producción eléctrica de nombre Caradenis Powersheet Cancutambi, la planta que se une a otras dos centrales de ese tipo que tiene la compañía turca Carport Wetship en la citada demarcación, arribó a territorio dominicano desde Cuba. El aumento de la demanda eléctrica sumado a problemas en la distribución del servicio, el incumplimiento de la planificación del sector, está provocando cortes energéticos en horas nocturnas en diferentes sectores y provincias del país, lo que llevó a la decisión presidencial. La velocista dominicana Marilady Paulino conquistó el pasado jueves la medalla de plata en la final de los 400 metros planos del Mundial de Atletismo celebrado en Japón al detener el cronómetro en 47.98 segundos, nuevo récord nacional para la República Dominicana. La campeona estadounidense Sydney McCoglin LeBron se llevó el oro con un tiempo de 47.78 segundos, que además se convirtió en récord de campeonato. La carrera fue una de las más rápidas de la historia en la distancia, con cuatro atletas bajando de los 50 segundos. Además del récord nacional de Paulino, se registraron mejores marcas personales y de temporada para varias competidoras. De 56 competencias oficiales de la Vuelta al Óvalo sin obstáculos, Paulino quedó en primer lugar en 49. Solo fue tercera en 2 y segunda en 5 en un tramo en el que ganó oro y plata olímpica y mundial, con 3 títulos de la Liga Diamante y un subcampeonato. La ministra de Interior y Policía Farideh Raful calificó como bochornoso y lamentable el caso de los 5 hombres que perdieron la vida a manos de agentes de la Policía Nacional en Santiago de los Caballeros. Durante una rueda de prensa en el Palacio de la Policía Nacional, Raful afirmó que el Ministerio Público se encarga de la investigación penal y que los detalles se revelarán a medida que avance el proceso. La ministra aseguró que contará con la colaboración de la Policía Nacional para esclarecer el origen de los hechos. Asimismo, confirmó que la policía inició un proceso disciplinario interno que comenzó con la suspensión de los agentes involucrados en la Dirección Regional Cibao Central. Se recuerda que el pasado miércoles 10 de septiembre, agentes policiales abatieron a 5 hombres en la plaza comercial de la Barranquita en Santiago. Los fallecidos fueron identificados por la policía como Eduard Bernardo Peña, Carlos Enrique Guzmán, alias El Charlie o Charlie Chax, José Vladimir Valerio Esteves, Elvis Antonio Martínez Rodríguez y Julio Alberto Gómez, quienes murieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Dr. Cabral Ibáez de Santiago. El gobierno de los Estados Unidos solicitó formalmente a la República Dominicana que presente un candidato para ocupar la dirección ejecutiva de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, organismo encargado de encabezar la lucha global contra el narcotráfico y la criminalidad organizada. La información fue dada a conocer durante la semanal con la prensa, espacio encabezado por el presidente Luis Abinader en el Palacio Nacional, donde estuvo presente Rebeca Márquez, representante de los programas de cooperación internacional en la lucha contra las drogas del gobierno norteamericano. De acuerdo con Márquez, la propuesta responde al sólido historial de compromiso de la República Dominicana con la ONU y a las prácticas firmes que ha mantenido en el control de drogas y la prevención del crimen organizado. Por su parte, el presidente Abinader aceptó la propuesta y afirmó que evaluarán los candidatos al puesto, al tiempo de afirmar que esto compromete más al país a fortalecer su política de combate al narcotráfico como nunca antes se había hecho. El mandatario aseguró que con este apoyo, por primera vez la República Dominicana dirigirá esta importante oficina internacional para la lucha mundial contra el narcotráfico y el crimen, junto con esa nación aliada y países comprometidos con ese combate. La funcionaria dominicana Wendy García, hasta hace poco comisionada adjunta de Equidad e Inclusión del Departamento de Policía de Nueva York, fue trasladada al Departamento de Correccionales en medio de la crisis institucional desatada por un escándalo de acoso sexual y favoritismo dentro de la fuerza. Su resignación se produjo discretamente a inicios de 2025 y se hizo oficial en marzo cuando fue designada comisionada adjunta de Equidad e Inclusión del Departamento de Policía de Nueva York, cargo en el que supervisa iniciativas estratégicas y alianzas interinstitucionales. El cambio de García ocurre tras la denuncia presentada por la teniente Quatisha Ips, quien aseguró ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo que fue víctima de acoso sexual por parte de Jeffrey Matry, entonces jefe del Departamento de Policía de Nueva York. Según la querella, Ips recibió más de $200,000 en horas extras bajo la modalidad de Kid
pro quo, es decir, como compensación por favores sexuales al alto mando policial. La revelación generó investigaciones del FBI, renuncias de figuras de alto rango y una profunda revisión de los mecanismos internos de supervisión. Hasta diciembre de 2024, García encabezaba la oficina responsable de canalizar denuncias de acoso, discriminación y quejas internas en el Departamento de Policía de Nueva York. No obstante, tras conocerse la magnitud del caso y los cuestionamientos sobre la falta de confianza en los mecanismos internos, la comisionada de policía Jessica Tisch dispuso que esas investigaciones pasaran a depender directamente de su oficina, quitándolas de la estructura de equidad e inclusión. Actualmente el rostro de García figura en el liderazgo del Departamento de Correccionales como comisionada adjunta de Desarrollo y Avance, cargo al que fue nombrada en marzo de 2025. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el Mar Caribe a 3 embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela. Trump afirmó que el ejército de Estados Unidos atacó otro bote que supuestamente transportaba drogas desde Venezuela y que mató a 3 personas a bordo de la embarcación. El mandatario estadounidense indicó que bajo sus órdenes, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque, un tercer ético contra cárteles del narcotráfico y narcoterroristas identificados positivamente y extraordinariamente violentos en el área de responsabilidad del Comando Sur. El ataque ocurrió mientras estos narcoterroristas venezolanos confirmados se encontraban en aguas internacionales transportando narcóticos ilegales, un arma mortal que envenena a estadounidenses con destino a Estados Unidos, aseguró Trump. Hace 2 semanas, el ejército estadounidense ejecutó otro ataque contra lo que el gobierno de Trump dijo era una lancha rápida que transportaba drogas desde Venezuela, en el cual mató a 11 personas. Estados Unidos justificó el primer ataque con el argumento de que era una escalada necesaria para frenar el flujo de drogas hacia su territorio. La agitación política se ha apoderado de Nepal, que el pasado miércoles se encontraba bajo toque de queda nacional, con soldados patrullando la capital, Katmandú, después de que las protestas obligaran a dimitir al primer ministro y los incendios provocados dejaran edificios gubernamentales en ruinas. Se ha confirmado la muerte de al menos 30 personas, 19 de ellas a manos de las fuerzas de seguridad que respondían a las manifestaciones masivas contra el gobierno lideradas por adolescentes y jóvenes. Los manifestantes, un movimiento que no tiene un solo líder, se describen a sí mismos como la voz de la generación Z de Nepal, que está enfadada por la corrupción, el desempleo y la desigualdad. Como la mayoría de las actividades de la generación Z, el movimiento de Nepal comenzó en Internet. Las semanas previas a la violencia, la etiqueta Nepo Kids empezó a hacer tendencia en las redes sociales nepalíes en publicaciones que parecían mostrar la lujosa forma de vivir de los hijos de la élite política en un país donde la mayoría de los jóvenes luchan por ganarse la vida. Una prohibición de las redes sociales encendió la mecha. La semana pasada, las autoridades nepalíes prohibieron 26 plataformas de redes sociales, entre ellas WhatsApp, Facebook, Instagram y WeChat, tras vencer el plazo para que las empresas cumplieran los nuevos requisitos de registro ante el gobierno. Finalmente, Robert Redford, uno de los actores y directores más influyentes de la historia del cine estadounidense, falleció el 16 de septiembre a los 89 años en su residencia de Sundance, en Utah, acompañado de su familia. La noticia marca el final de una era en Hollywood donde su nombre estuvo asociado durante más de 6 décadas con elegancia, talento y compromiso artístico. Después de ascender al estrellato en la década de 1960, Redford fue una de las mayores estrellas con películas como El Candidato, Todos los hombres del presidente y Tal como éramos. Coronó esa década con el Oscar al mejor director por Gente corriente en 1980, que también ganó el premio a la mejor película. Su carisma, talento actoral y estilo lo convirtieron en uno de los galanes más reconocibles de la época. En 1981 fundó el Instituto Sundance y posteriormente el Festival de Cine de Sundance, considerado hoy el escaparate más importante del cine independiente en Estados Unidos y una plataforma para los nuevos talentos. Durante su trayectoria de más de 6 décadas, Robert Redford recibió múltiples premios, 2 premios Oscar, incluido uno honorífico en 2002, 3 Globos de Oro, entre ellos el premio Cecil B. DeMille por su carrera en 1994, y en el 2016 el presidente Barack Obama le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad, la máxima distinción civil en Estados Unidos. Es el momento de ir a un corte de publicidad. Cuando retornemos, más contenido en este espacio
toque final. Bueno, el enfoque de la semana, hoy pues lo dedicamos al escándalo que ha venido atravesando una institución como el SENASA, en donde ya está en un proceso de investigación por parte del Ministerio Público y se ha adelantado que las anomalías son de gravedad. Lo que uno anticipa que habrán reacciones importantes en el aspecto de la medida de coerción, siempre dada por el Ministerio Público. Me preocupó una reunión que se produjo esta semana entre los propietarios de clínicas con el actual director del SENASA, la cual ellos le expresan su preocupación de cómo esta institución se ha venido atrasando con los pagos, el servicio que solía brindar. Tú sabes que el tema de la salud siempre es muy delicado, es complejo y, bueno, requiere de respuestas inmediatas. Y era un servicio que se solía responder entre menos de 45 días, pero ahora entonces, al hacerlo de meses y atrasarse los pagos, eso puede entonces generar una inestabilidad que no solo afecta el desenvolvimiento del sector privado de la salud, sino también de los usuarios, claro, que son las que la utilizan, porque si el carné, si el servicio de SENASA está teniendo problemas, eso entonces puede tener impases de aquellos que vayan y presenten su carné ante un servicio, una consulta, un procedimiento, y la clínica le diga, no, esa gente, estamos teniendo problemas con ellos, no podemos brindarte ese servicio. El sector salud siempre ha sido uno de los sectores más sensibles de la sociedad dominicana. Fíjate que este caso del SENASA, como tú explicaste, Julio Ernesto, todo indica que es de suma gravedad. Todo lo que implica el entramado fraudulento para afectar esta institución, que es vital porque estamos hablando que tiene una cuota de un poco más del 70% de los afiliados a la Seguridad Social de la República Dominicana. Esto le explota al gobierno en las manos, esta bomba, siendo probablemente el escándalo de corrupción más emblemático de los gobiernos del presidente Abinader. Fíjate que en los primeros 4 años hubo conatos de incendio en cuanto a casos. Sin embargo, los primeros 4 años, vamos a decir que con una tranquilidad moderada, el presidente Abinader pudo navegar en aguas tranquilas en lo que a la corrupción se refiere. Sin embargo, no ha empezado bien ya su primer año, o sea, ya va al primer año y entonces se destapa lo del SENASA. Hay que tener un poquito de cuidado con esto. El hecho de que las clínicas privadas que están dentro de lo que es el gremio que se llama ANDECLIP, la Asociación de Clínicas Privadas, se reunieran con el nuevo director del SENASA porque hay una situación. El escándalo de corrupción del SENASA no tan solo no debe afectar a las clínicas privadas, ni a los galenos que allí prestan servicio, porque esto no debe de implicar alguna situación difícil para el patrimonio de las clínicas y el patrimonio de sus médicos, pero tampoco para los afiliados, porque es que mientras el hacha va y viene, como se dice, a cada afiliado se le descuenta de manera religiosa un dinero todos los meses y sus empleadores lo pagan. Entonces, tendrán que buscar las formas y maneras de resolver la situación del SENASA, pero sin que le afecte a cada uno de los que tiene un plástico que dice ser afiliado al Seguro Nacional de Salud. ¿Por qué? Porque es la responsabilidad
que esta recae sobre el nuevo director y sus nuevos funcionarios, de que todo debe de, por lo menos en lo que se respecta a los servicios, todo debe de estar igual. Todo debe de estar igual. O sea, no podemos afectar a los servicios, que de hecho ya hay situaciones en cuanto, y el propio director de SENASA dijo que eso se va a resolver, situaciones en cuanto a cuando una persona va a utilizar el servicio para el despacho de medicamentos en las farmacias, que tiene que esperar un largo tiempo, o que se cayó el sistema también, lo que obliga a que la gente en un estado de desesperación, porque no tiene tiempo para dedicarle a que el sistema le dé la gana de volver, entonces la gente, ¿qué hace? Que da el pago total del costo del medicamento. Cuando según se establece incluso en lo que es el catálogo de medicamentos que cubre el seguro, en el plan básico y en otros planes complementarios, entonces la gente no está aprovechando ese descuento que es parte de su seguridad social, que es parte de su seguro, y que el seguro es para eso, y debe entonces de beneficiarse de esos descuentos. Hay una situación que ojalá que no afecte, miren, ni a los afiliados en el régimen contributivo, ni los afiliados en el régimen subsidiado, ni a las clínicas privadas, ni a los hospitales públicos, ni a ninguna institución que presta servicio a través del SENASA. Esto es independientemente de que hay cosas que se están investigando, y yo estoy totalmente de acuerdo que aquel que metió la mano en el SENASA debe de tener valor para meter el cuerpo entero en una cárcel. Mira, este nuevo escándalo impulsa al gobierno y al presidente de la República a uno de sus peores momentos en los últimos 5 años. Parecía que era suficiente con la crisis del sector eléctrico y la situación por la cual están atravesando muchos dominicanos con estas tandas de apagones, quejas por las alzas de la factura eléctrica, el mal servicio. Parecía suficiente con eso. Sin embargo, ahora se le ha sumado toda esta situación que pone en riesgo la principal fortaleza que ha podido exhibir esta gestión de Luis Abinader, que es la transparencia y el combate a la corrupción, que ahora está salpicando al propio gobierno. Entonces, como una forma de ellos lograr evitar que ese riesgo pues se pueda convertir en oportunidad, ellos están armando la narrativa de que ellos combaten la corrupción, y no solamente la del pasado, sino la del presente. Y veo una concentración muy especial en insistir que fueron ellos que descubrieron ese escándalo, que van a pagar las consecuencias todo el que cometió un error, pero al final veo que eso es una estrategia para ocultar algo que para mí es mucho más grave. ¿De qué se trata? El SENASA era una institución que año tras año venía presentando mejoría, venía pues en un avance importante, significativo. Llegó un momento que hasta empezó a generar un superávit, es decir, que ganó más, estuvo por encima de las propias expectativas que se trazaba como institución. Sin embargo, ahora toda esta situación ha llevado a que sectores allegados a la salud empiecen a generar desconfianza de un servicio eficiente que venía presentando esta institución. Y eso es algo grave, porque eso dice que esta gestión ha tenido muchas áreas que lamentablemente han presentado un retraso institucional. Ahora no solamente le agregamos una situación de lentitud en cuanto a las obras, a la inversión de las obras del Estado. Tenemos situaciones en el transporte, el costo de los alimentos, la situación de la salud, los ruidos que se han producido en el Ministerio de Educación. Entonces ahora le sumamos este nuevo escándalo.
eso es algo grave, es una lástima. A veces los gobiernos hacen muchas promesas de campaña y tú lo juzgas en función de sus resultados, pero lo peor de todo es cuando sectores que por lo menos tenían un avance ahora están presentando un retraso. Y no es justo que una institución como el SENASA, que iba muy bien, por una mala gestión, por una ineficiencia, por una incapacidad de quienes la administran, entonces ahora tengamos también el SENASA dentro de los retrasos institucionales de este gobierno. Por eso entiendo que esta situación pone de rodillas, pone en juego su única bandera, su único avance. Lo único que tú puedes decir de este gobierno es reconocer que trata de que se evite la corrupción y si se produce, ahora entonces ellos la combaten, porque en otras áreas no puedes presentar un avance. Es decir, no es un gobierno que te puede decir, avancé en obras, avancé en materia de seguridad, avancé en materia energética, hice mejores gestiones que los del pasado. Nada de eso entra en discusión. Y lo peor de todo es el atraso institucional a que han llevado algunas instituciones. Vamos a la pausa. Bueno, sobre el entramado de corrupción y de escándalo en el SENASA, pues hoy nos motivó a dedicar las 3 preguntas, al cual consultamos los aspectos legales, jurídicos, que hasta ahora implican. Y para eso consultamos al distinguido abogado Marino Elseviv, el cual hacemos estas 3 preguntas. Adelante. ¿Cómo valora los pasos que se han dado hasta ahora para la investigación judicial de las graves irregularidades administrativas que se habrían cometido en el Seguro Nacional de Salud, SENASA? ¿Cree correcto que el presidente enviara 2 funcionarios ante la Procuraduría a ofrecer informaciones e inquirir la actuación del Ministerio Público? En cuanto a esta primera pregunta, es importante señalar que el artículo 29 y 30 del Código Procesal Penal establecen las acciones que tiene a cabo el Ministerio Público. Se trata de una acción pública contemplada en el artículo 30 y que a su vez debe estar precedida de los preceptos del artículo 88, 89 y 93 del Código Procesal Penal sobre la base de que es el Ministerio Público quien tiene la dirección de las investigaciones y quien debe señalar las pautas para recoger las pruebas del proceso. Hay una irregularidad manifiesta que es sumamente consustancial con el ejercicio de la acción pública en los últimos años por parte del Ministerio Público. Primero, hay un anticipo de prueba en los medios de comunicación, ya sea de investigación, ya sean medios digitales, ya sea en el mismo periódico. Y además hay otra cosa más difícil. Por ejemplo, el ministro de la Presidencia ha dicho que cuando se tenga una radiografía, el pueblo sabrá lo de SENASA. Mírelo aquí. Sobre esa base, entendemos que el ministro de la Presidencia no tiene nada que ver en esta investigación y es una imprudencia por parte de ese funcionario. Y como decía el profesor Juan Bosch, la falta de una clase gobernante hace cometer esos errores, porque esas no son funciones del secretario de la Presidencia. Por otra parte, es importante establecer que el artículo 148 del Código Procesal Penal establece los plazos y que el artículo 44, numeral punto 13, establece que una de las causas de extinción de la acción pública es que pase el plazo, que en este caso está contemplado de 4 años. Ojalá que el Ministerio Público
no salga de nuevo con una serie de cajas como si fuese del supermercado o de una caja de juguetes para niños en Navidad y nos llene de artefactos, de papeles y que fundamentalmente esas irregularidades que ya han sido señaladas en los medios de comunicación no resulte lo mismo que se hizo con el doctor que fue director, o mejor dicho, ministro de Salud Pública, cuando él fue sometido a la justicia, lo llevaron desnudo prácticamente frente a su familia, frente a sus vecinos, etcétera. Y 4 años después, los jueces, actuando con libertad y por propio criterio, lo han puesto en libertad y le han dicho a la opinión pública y al Ministerio Público que este señor no tenía nada que ver con los hechos que le habían imputado. Ojalá que no vuelva a suceder esto con ninguna de las personas que señalen en el caso de Senasa. ¿Cree que el gobierno mantendrá la postura de colaborar y de permitir que la investigación se lleve hasta las últimas consecuencias? ¿Cómo debería estructurarse un expediente que no corra la misma suerte que otros mega expedientes de corrupción que se caen por inconsistencias o por ser tan abarcadores que rebasan el plazo del Código Procesal Penal para su conocimiento? El punto fundamental habría que preguntarse, ¿qué papel jugó la Dirección de Ética en esas instituciones públicas? ¿Qué papel jugó el Contralor General de la República y sus empleados en esa dependencia pública? Porque evidentemente estamos frente a un abismo, ya que el gobierno no puede estar inadvertido de manera, diríamos, improvisada, si tiene elementos sustanciales de la estructura que pueden dar la voz de alarma o levantar las alarmas dentro de las instituciones públicas. Aquí hay un gran fallo de la Comisión Ética de esa dependencia gubernamental y, por tanto, un fracaso de la Dirección de Ética del gobierno. Aquí hay un gran fallo de la Contraloría General de la República y, por tanto, un gran fallo del Contralor General de la República de no advertir lo que ahora se dice ha sido una gran irregularidad que habría que saber cuál fue el alcance y habría que saber, repitiendo las malas declaraciones inoportunas del ministro de la Presidencia, cuál es la radiografía que el pueblo sabrá del manejo administrativo de esa dependencia del Estado Dominicano, Senasa. ¿Qué opina de la resolución del Consejo de la Seguridad Social de disponer de fondos de las reservas técnicas de Idopril para cubrir el hueco financiero de Senasa, sin que la ley de esa institución paute que sus beneficios se puedan usar para tales fines? Bueno, habría que preguntarse, más que opinar, algunas cosas. Una, ¿están esos fondos de los trabajadores destinados a suplir falencias de los organismos del Estado? ¿Qué tipo de normativa existe en el manejo de esos fondos que le permita al Estado disponer del dinero de los trabajadores que pudieran sufrir una desgracia, un accidente, para suplir, valga la redundancia, para subsanar un hueco económico, un fallo económico, para no poder nosotros establecer que hay un delito ni un crimen, porque no se ha dicho y no se ha configurado el tipo penal propuesto. Por otra parte, habría que preguntarse qué porcentaje le va a beneficiar a los trabajadores
el hecho de depositar ese dinero en SENASA y no tenerlo en un banco o en una AFP que deje dinero para que eso siga incrementándose en favor de los trabajadores que puedan tener un accidente laboral. Y por otra parte, habría que saber cómo serán repuestos ese dinero a la institución que lo ha prestado. ¿Cuál es el mecanismo de reposición? O si ese dinero se perdió y esas contribuciones que hace el trabajador y que hace el sector de la empresarial, sobre todo, ¿qué van a hacer con ese dinero? ¿Cómo lo van a reponer otra vez? Por lo que, más que saber si es válido o no, sería bueno que nos contesten desde el Estado, desde las instituciones que han decidido tomar ese dinero de ese lugar y ponerlo en manos de SENASA, ¿cuál va a ser la reposición del dinero? ¿Qué beneficio tiene eso? Y si esa disposición no viola ninguna normativa jurídica con respecto a la administración de dicho dinero. Hacemos una pausa, retornamos ya con los minutos complementarios de esta entrega, Toque Final. Bueno, uno de los hombres más activos dando la cara por el gobierno es su ministro de la Presidencia, Paliza. Y presidente del partido Sí. también. Sí. Entonces Paliza ha estado muy Mira. preocupado, Sí. sobre todo por el posicionamiento de los partidos políticos, e inmediatamente publicó una encuesta del Centro Económico del Cibao, ¿verdad? Que esta encuesta, el presidente de la firma es el señor Leonardo Aguilera, quien es el administrador general del Banreservas, todas estas cosas para demostrar, Paliza, que no es como muchos pudieran pensar, que ante estos cuestionamientos Sí. el PRM ha estado prácticamente en picada y le explicó, ¿verdad?, que PRM tiene un 40% y que todavía está por encima de el PLD y la Fuerza del Pueblo de manera unificada. O sea que los números del PLD superan los de la Fuerza del Pueblo y el PLD, aunque ellos se junten. Y hay una situación de casi un 28% de personas que no están, que están totalmente indecisos, que dicen que no votan. Y esa es la realidad de esa Claro. encuesta del Centro Económico del Cibao. Sí, también hay que ver el momento y qué motiva a Paliza a colocar esta encuesta en estas circunstancias. Y es eso, tratar de contrarrestar, distraer, revertir, que existe una situación real. Desde el punto de vista de la prudencia, no vi correcto que él decidiese presentar esa encuesta. No lo vi correcto y sobre todo gran parte de la sociedad sabe que y está consciente por el mismo accionar del presidente de este gobierno que las cosas no andan muy bien. De hecho, cambió a su política comunicacional, es decir, su batería de comunicación. Totalmente. Y está buscando, tratando de hacer un esfuerzo de revertir una imagen, está la situación del tema eléctrico y todo por demás. Pero él luego dice que los aspirantes, los funcionarios que son presidenciables, ¿verdad?, que si quieren seguirlo siendo, tienen que poner fecha y hora de su renuncia. Eso le expresó Paliza. Eso, sí, sí. O sea que ya posiciones encontradas. los que aspiran a ser candidato o candidata del PRM tienen fecha de vencimiento a partir de ahora en sus cargos. Porque todos sabemos, nadie es tonto, que esas precandidaturas, esas aspiraciones
vienen fortalecidas de acuerdo a la Sí. posición que usted tenga. Sí, y- De acuerdo a la posición que usted tenga. sí. Entonces, parece ser que el hecho de que se está pidiendo, y que de hecho en el Congreso se estuvo hablando también sobre este particular, se está pidiendo que ya vayan diciendo qué día se van para su casa. No para su casa, para su campaña. Entonces, eso sería un punto interesante, aunque, Julio Ernesto, todo indicaba que al momento de salir este grupo de presidenciables, que son como unos 10, para el próximo año, en una fecha específica, sobre todo en una fecha de cambios, el presidente Abinader se iba a encargar de, mediante un decreto, destituirlos para que se fueran a hacer su campaña. Bueno, yo de entrada creo que si le ponen fecha y hora para que renuncien y sigan con sus aspiraciones, de 10 probablemente solamente decidan 3 o 2 aspirar. Se queden 2 o 3. Sí, sí, porque tú sabes que está la naturaleza de la posición del cargo. Yo sé que Del aferramiento al cargo. del aferramiento al cargo, Sí. es decir, y las posibilidades, porque hay mucha gente ahí que no tienen posibilidades mínimas ni siquiera de desarrollarte una candidatura ni siquiera electiva a alcalde o a senador. A nada, y están aspirando a la presidencia. A Es decir, nada. mañana tú le dices a ellos, tienen que dejar el cargo y yo sé que ellos van a preferir quedarse en el cargo y renunciar a las aspiraciones ¿Sabes por qué presidenciales. aspiran a la presidencia desde sus Ajá. posiciones? Porque Sí. desde que un guardia le taconea, ¿me entiendes? Y la gente jefe, ya se Ya. meten en la cabeza Claro. que pueden ser presidente de la República. Segundo, ¿a quién puede beneficiar y perjudicar? ¿A quién puede De beneficiar? entrada, Hay un tema. de entrada Nada beneficia más- a las mujeres. No, nada más beneficia A las mujeres. que son electas. A las mujeres beneficia. O sea, de Carolina entrada. y Raquel Peña Sí. no pueden renunciar. Aparte de que no pueden No renunciar. pueden renunciar. Pero hay que ver también los efectos colaterales. Por ejemplo, tú le pides a un Yayo que renuncie, a un David Collado, vete, ¿verdad? ¿Viste? Wellington, los demás, y no tienen esas ramificaciones que tiene la vicepresidenta de la República. Es decir, ella puede decir, mira, todavía en el peor de los casos, yo voy a tomar una licencia o La vicepresidenta no puede, No tomar, puede. no puede tomar una y licencia. aparte de que no puede tomarla, imagínate que la tome, es las ramificaciones que tiene en el tren gubernamental. Va a entrar en una ventaja relativa frente a los demás. Es decir, yo soy vicepresidenta de la República, pero tengo alrededor del Estado diferentes personas que obedecen a mi candidatura política y son funcionarios del Estado. Todo eso se puede manejar por ahí. Y también está el caso de que hay una alcaldesa cuya cuota de poder, a través de su padre, Hipólito Mejía, la acumula. Es decir, también Hipólito tiene ministros, tiene muchísimos directores, tiene muchísimos funcionarios que responden a él. Ahora, en el caso de Carolina ya pudiera renunciar y asume el vicealcalde. No, vicealcalde. pero a eso, y podría hacerlo, pero recuérdate que ahí los que más cuotas de poder tienen de todos los aspirantes presidenciales es la vicepresidenta de la República Claro. y es Hipólito Mejía. Entonces, ahí le da una ventaja inmediata a ellos. O sea, el grupo de David Collado entiende que a ellos le va mejor, porque él puede orquestar una campaña desde fuera, ¿verdad?, frente a los demás mucho más ventajosa. Pero eso habría que verlo, porque eso no es tan ¿Y tú sencillo. crees que David necesitaría de su cargo para seguir No, en sus aspiraciones? no sé si lo yo necesita. yo creo que no. No sé si lo necesita, pero lo está aprovechando. Lo está aprovechando porque está haciendo constantes reuniones, eventos de turismo, está promoviendo mucho su gestión y eso también, de cualquier forma, tiene un efecto en las aspiraciones. Hemos llegado al final de la entrega de hoy de Toque Final. Agradecido siempre por la amabilidad de su sintonía. Nos vemos el próximo domingo de 11 a 12 por Antena 7.